Y del sudoeste de la provincia del Chaco nos trasladamos ahora a la zona centro, la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, para conocer más repercusiones acerca de este cierre de exportaciones por 30 días de la carne vacuna. Vamos a escuchar la palabra de la sociedad rural de la ciudad de Sáenz Peña. Nos sorprendió esto, este cierre de exportaciones y bueno, amenazaron hace un tiempo atrás y bueno, ahora sí se cumplió. Estamos... ya lo vivimos, ya una figurita repetida, como venimos diciendo, que esto no va a llegar, no sirve, no va a servir para bajar el precio de la carne, ni lo único para perjudicar al productor. Y tanto nos costó conseguir mercado en el exterior para poder comercializar, y si esto sigue realmente vamos a perder esos mercados que tanto nos costó. Yo creo que, no sé, qué pensará el gobierno, que es lo que le están dando también divisa al país, y la carne que se exporta es carne que no consumimos los argentinos. La vaca que va a China, que es un 60% de lo que se exporta, son vacas de descarte, vacas que realmente no consumimos acá, y también los novillos pesados, novillos de 500, 600 kilos, que tampoco se consume acá en el país, así que realmente no sé cuál es el motivo de cerrar la exportación. Acá el problema que hay es la inflación de un 4% mensual, que realmente no es el tema de la carne. Acá son es la política económica que realmente no funciona. El campo reaccionó con las entidades y los productores y se va a hacer un cese de comercialización por 8 días primero. Bueno, y veremos a ver la semana que viene qué pasa con estas medidas. Yo creo que no va a servir, la carne no va a bajar porque... Hoy el costo para producir un filot, estamos ahí en la raya, no se puede producir menos que eso con ese costo, y realmente por eso la carne no va a bajar. Si la carne baja, realmente bueno, se van a cerrar todos los filotes, como dijo ayer un productor, dice bueno, de aquí en adelante comerán carne buena los argentinos un tiempo más y después tendremos que comer la carne que iba a China. No va a quedar otra, porque no se van a cerrar los filotes, no le va a convenir hacer esa carne que estamos consumiendo, una carne primera, como se dice, una carne, un novillito de 350, 400 kilos, que es lo que se consume acá en el país. Porque algunos dicen, la carne no puede estar en dólares, bueno, pero todos los insumos que tenemos nosotros, que aplicamos al campo, todos están en dólares. La vacuna, recién nos avisa el laboratorio, que viene con un 20% de aumento nuevamente a partir del mes que viene. Así que realmente otro incremento que va a tener que pagar el productor. Bueno, continuamos con más información en Noticiero 9 al Mediodía Federal y tenemos que hablar acerca de noticias internacionales porque lamentablemente continúa el conflicto y la acción entre Israel y Palestina allí en la Franja de Gaza. Estamos en comunicación en estos momentos con Gabriel Ben-Tasgal, que es analista político israelí y nos va obviamente a dar un panorama más amplio acerca de lo que está pasando por estos momentos allí en esa zona. Hola Gabriel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludamos desde aquí, desde la provincia del Chaco. Un placer. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a vos, Gabriel. Bueno, Gabriel, una noche del día martes y una madrugada de este día miércoles con muchísima actividad en toda esa zona, ¿no? Sí, pero vamos camino a una especie de cese de fuego. Lo que vemos es que más o menos Hamás sigue disparando desde la Franja de Gaza unos 300 cohetes por día, pero ha mermado el rango de disparos, significa dispara hacia menos lugares. Y por el otro lado, Israel está actuando dentro de la Franja de Gaza esencialmente para reducir la capacidad misilística de Hamás y también para atacar a los líderes militares, siendo que argumentan los militares de Israel que han matado 160 líderes de Hamás y de la Yihad Islámica. Lo más importante es que Egipto ha propuesto un cese de hostilidades a partir de mañana a las 6 de la mañana de aquí, o sea, las 12 tuyas. Hay que ver si se cumple, porque jamás parece haber dicho que acepta. Claro. Gabriel, en las últimas horas se puede decir que Israel ha respondido un poco a aquellos ataques que estaba realizando desde Hamás. Sí, ha respondido y ha respondido incluso destruyendo parte de la infraestructura y muchos edificios en donde bien se escondían cohetes o bien había centrales
de desarrollo militar, como por ejemplo aquel edificio donde también había prensa extranjera. Esas fueron acciones para intentar debilitar al Hamas. La pregunta del millón es si se cumplirá o no el cese de fuego, y eso depende si ambos lados sienten que cumplieron con sus objetivos. Vos desde tu visión y de cómo vas siguiendo los hechos, ¿para vos se va a cumplir esto, Gabriel, o es poco probable de que suceda? A Israel no le conviene porque quiere seguir golpeando al Hamas para que se extienda, o sea, para que vuelvan a atacar pero dentro de más años. Por otro lado, tiene que soportar la presión de países europeos y principalmente de Estados Unidos, que empieza a mostrarse impaciente. Hamas, en cambio, quiere terminar esta guerra mostrándole a la gente que cumplió algún tipo de objetivo. ¿Y cómo puede ser eso? O bien, hoy a la noche va a disparar muchísimos cohetes contra el centro del país, o bien va a intentar hacer un atentado con muchas víctimas, o bien va a intentar lograr algún tipo de concesión en Jerusalén. Gabriel, ¿nos puedes explicar un poquito por qué Israel no quiere terminar hoy con el cese o no quiere acatar el alto al fuego y sí otros países como por ejemplo Palestina o la comunidad internacional, llámese la Unión Europea y principalmente los Estados Unidos? ¿Por qué Israel no quiere hacerlo? Bueno, jamás, en principio, no estoy seguro que quiera acatar porque disparó todo el día cohetes hoy. Claro. ¿Está bien? Y la guerra no es entre Palestina e Israel, es entre Hamas, que gobierna Franja de Gaza solamente, y el Estado de Israel. La respuesta es muy simple. Los europeos y los americanos no sufren los cohetes que caen sobre Israel. Ellos pueden perfectamente, desde las capitales de Europa, decir lo que quieran. Lo que pasa que Israel es quien tiene que enfrentar a Hamas. Y entonces lo que quiere es que no va a derrocar al Hamas de la Franja de Gaza, pero sí quiere que la próxima ola de conflicto bélico dure más tiempo. Y para eso tenés que debilitarlo militarmente, tanto en su infraestructura como en su liderazgo. Por eso quiere golpearlo un poco más para alejar el próximo combate. Claro, claro, claro. Gabriel, en las últimas horas ha sufrido pérdidas Israel en cuanto a la población civil por estos bombardeos. Sí, ayer fallecieron 2 trabajadores tailandeses que estaban trabajando en agricultura y hace pocos minutos también falleció otra persona, e incluso el peligro que hay importante, y es que se amplíe los combates porque Hezbollah desde el sur del Líbano ha permitido el disparo de 4 cohetes hace pocas horas. Y el peligro que hay es que Hezbollah también se meta a este conflicto. Ten en cuenta, no es seguro que haya sido Hezbollah quien disparó. Claro. Pero nadie hace nada sin que Hezbollah dé el visto bueno en el Líbano. Claro, es decir que prácticamente seguro es que si no fueron ellos, dieron el visto bueno para que esto ocurra. Y no te extrañes que también facilitaron los cohetes. Ajá, claro, claro, claro. Ante esta situación de estos últimos 4 cohetes que nos has mencionado recién, Gabriel, imagino ya están todas las fuerzas de seguridad alertas en Israel, preparadas para estos antimisiles que tienen allí en ese país, ¿no? Sí, pero Israel intenta no escalar ese tema, o sea, no responder con contundencia al Líbano para no meterlos en una guerra. O sea, respondió con fuego de artillería muy puntual desde donde dispararon. Israel no quiere abrir otro frente de batalla con Hezbollah. Hezbollah tiene 150.000 cohetes a 200.000 preparados para atacar a Israel. Entonces hay que tener cuidado de no abrir demasiados frentes a la vez, por más que el ejército pueda enfrentarse. Pero es mejor no. Claro, claro. Gabriel, en las últimas horas las fuerzas israelíes aseguraron que varias de las cabezas o los llamados brazos armados justamente que están operando allí en la Franja de Gaza pudieron ser alcanzados por sus objetivos. ¿Esto es así? ¿Se va debilitando en cuanto a la capacidad operativa, digo por ahí, de los cerebros de Hamás? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. No te sabría decir porque a veces tú matas a un líder terrorista y el que viene después es peor. Y a veces matas a un líder terrorista y lo debilitas muchísimo. Te puedo dar un montón de ejemplos de ambos lados. Lo vamos a ver en el terreno. O sea,
lo que vamos a ver es cuánto tiempo les tomará volver a prepararse para un nuevo enfrentamiento militar. Claro. Gabriel, te pregunto, ¿cómo está de ánimo y cómo está siguiendo la población civil de Israel y principalmente de las ciudades más importantes de ese país a todo este conflicto? ¿Están con temor? ¿Están un poco más ya más naturalizados con esta situación o no? ¿Te acordás cuando los titulares, también en Chaco me imagino, hablaban de un milagro israelí a la hora de vacunar a toda tu población? Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, fíjate lo que pasa. Este país desde que se creó está en guerra. Y Claro. desde que se creó está en crisis. Y desde que se creó el Estado está muy presente. Entonces, eso beneficia a épocas de crisis. Ahora estamos en una época de crisis. Y salimos de otra época de crisis, que es el corona. Te sorprenderás hasta qué punto la gente se sabe adaptar a las crisis. Claro, están como ya acostumbrados, adaptados. Totalmente, totalmente. Ya salís y cuando vas al supermercado, te imaginás dónde te vas a meter en caso de sirenas. Claro, qué bárbaro. Están sonando con asiduidad, con bastantes más, Asiduidad. exactamente, las sirenas allí en toda la zona de Israel. En la frontera con la Franja de Gaza, sí. Ujú. En donde estoy yo, que estoy a 45 segundos de la Franja de Gaza en cohetes. Significa, a mí me llegan a los 45 segundos. En mi zona están disparando menos. Supongo que hoy de noche, minutos antes del cese de fuego, van a intentar de alguna manera marcar la cancha. Entonces quizás disparen más hoy. Claro. Gabriel, recién hablamos justamente de la población civil que está bastante ya más acostumbrada o adaptada a esta situación. ¿Hay aplicaciones en los teléfonos celulares de los israelíes que alertan acerca de esta situación? Sí, totalmente. Totalmente. Y ¿Cómo además funciona hay, eso? te bajas una aplicación, hay varias, y te va diciendo dónde hay alarmas. ¿Está bien? Sí, Entonces vos sabés perfectamente cuándo te conviene meterte al refugio y cuándo no. Y además tu ciudad misma tiene alarmas. O sea, las alarmas son por sectores. No hace falta que todo el país se meta siempre a alarmas, siempre. O sea, depende realmente de el lugar donde estés. Eh, en mi ciudad, por ejemplo, se ubican las baterías de cúpula de hierro. Entonces, por más que los misiles que se disparan hacia mi ciudad siguen de largo hacia Tel Aviv, desde mi ciudad veo cómo salen los antimisiles. claro. Claro, claro, qué cosa bárbara, ¿eh? Gabriel, la última y agradeciéndote muchísimo por esta comunicación y por tu tiempo. Vos que sos analista político, un poco analista internacional también, ¿cómo ves el pedido del resto de los países de cese el fuego? O no sé si llamarlo intromisión, pero sí la opinión de diferentes países. Bueno, obviamente los Estados Unidos ya de cuajo está muy metido en toda esta situación, pero se ha conocido también la palabra de líderes como por ejemplo el líder turco, ¿no? Hablando también de la situación allí en Gaza. Mira, depende de quién hable, por supuesto. Hay países, lamentablemente, de América Latina que no tienen mucho peso político. O sea, te imaginarás que si la Cancillería de Argentina condenó a Israel, no creo que el gobierno de Israel cambie su forma de pensar por lo que emita la Cancillería Argentina. Claro, Por otro lado, lo que diga el presidente de Turquía, teniendo en cuenta que el presidente de Turquía tiene un prontuario antisemita nefasto, tampoco tiene mucho peso. Pero sí es importante lo que dicen países democráticos y europeos. Y la verdad es que no ha sido grave la presión. Y no ha sido grave porque todavía no hubo una entrada en tierra, o sea, soldados no entraron por tierra, lo que ampliaría muchísimo, muchísimo las quejas porque veríamos muchas más imágenes del conflicto desde Medio Oriente. O sea, ha sido una especie de presión muy tenue. Y cuando en diplomacia la presión es tenue, es como si no existiese. claro. Gabriel, ahora sí la última. Para que toda la población de nuestro país entienda básicamente en conceptos claros, ¿por qué se da este conflicto? Porque lamentablemente es un conflicto religioso en donde un grupo islamista no acepta la existencia de ningún país judío o cristiano en Tierra Santa Islámica. Lo demás son anécdotas. Gabriel, te agradecemos muchísimo por este contacto, ¿eh? Ha sido muy amable.
Un abrazo grande, cuídense. Gracias, igualmente, muchas gracias. Bien, allí pasa Gabriel, quien es analista político, que está allí en Israel, acerca de esta situación, bueno, preocupante, ¿no? Situaciones a las cuales nosotros ni siquiera podemos imaginar, ¿no? Imagínense una aplicación en el teléfono celular que te avisa cuándo están bombardeando tu ciudad, o salir, por ejemplo, al supermercado y ya ir pensando en los lugares en los que te podés ir refugiando. Son realmente cuestiones que nunca vamos a poder llegar a imaginar, pero que bueno, esos países de la Franja de Gaza lo viven habitualmente, año tras año y prácticamente diariamente, ¿no? Así que bueno, para entender un poco más acerca de lo que está pasando con este conflicto entre Hamás y el Estado de Israel. Continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía.